Muy bien. La Biblia 2, página 5. Invito a ir ahí, página 5. La Biblia 2. En la lección anterior, a ver si aparece, ahí está. Declaramos que, y esto es todo lo que vimos con los versículos, pero sin los versículos. Creemos que la Biblia es la única y completa revelación de Dios al hombre, y es la única norma de fe y conducta tanto para el creyente individual como para la iglesia. Tan sencillo, ¿no? Y tomamos casi una hora. Pero ahora ya saben de dónde vienen esas verdades. ¿Cuáles son las verdades que soportan, los versículos que soportan esta verdad? Ahora, esto lo creemos con todo el corazón, pero ya que esto es así, entonces, ¿qué debemos hacer acerca de las experiencias y los sueños que muchos tienen hoy en día? Creo que del entusiasmo yo me adelanté un poco, pero vamos a ver punto por punto qué debemos hacer respecto a las experiencias y los sueños que muchos tienen hoy en día. Casi pareciera una moda esto de yo tuve un sueño, Dios me mostró, o una competencia. Yo tuve un sueño pero más grande. Dios me mostró más que a vos. Punto número 1. Dios nos dio la Biblia. Dios nos dio la Biblia, la palabra de Dios, para que por medio de ella, no de sueños, seamos perfectos o completos. 2 Timoteo 3:16, lo hemos leído, deben memorizarlo. Toda la escritura, no todo sueño, no toda revelación, no todo sentimiento, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, es decir, el propósito de esto, el hombre de Dios sea perfecto. No perfección como nosotros la entendemos, como algo sin errores, sino perfección en el sentido de algo completo, algo entero, algo que no le falta nada, enteramente preparado, para remarcar esa idea, para toda buena obra. De hecho, según 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Algunos dicen, esto se trata de Cristo. No, es las Escrituras. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es el que nos llamó por su gloria y excelencia? Jesucristo. Dios. Jesucristo. Jesucristo nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Conocemos a Cristo a través de las Escrituras. Y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos que pertenece a la vida, es decir, la vida natural, y a la piedad de cómo agradar al Señor, cómo agradar a Dios. Josué 1:8 lo hemos visto, nunca, absolutismos, me encantan cuando la Biblia se vuelve absoluta, dogmática, es decir, nadie puede discutirle lo que ella dice, nunca, y nunca es nunca. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es un libro de información, sino que está puesto para que meditemos en él, es algo que debemos hacer, para que guardemos, atesoremos y hagamos
conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, termina Josué 1:8, y todo te saldrá bien. La palabra de Dios no fue dada para alimentar nuestro conocimiento, sino para transformarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que decía Spurgeon. Las escrituras no fueron dadas para aumentar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestra vida. Punto número 2. La palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia que podamos tener. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19. ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Qué quiere decir esto? De que la palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia que podríamos tener. Anímense. ¿Alguien sabe de qué está hablando? Por el pasaje, Por el dice, pasaje de Segunda de Pedro 1, del verso 16, que es donde comienza el párrafo, hasta el verso 19. lo que habías explicado anteriormente. Había visto Pedro justamente la transfiguración del Señor. La palabra de Dios es más segura aún, no solo que como, como que uno pensaría que las revelaciones o visiones o cualquier cosa, Él está dando la visión de las visiones, ¿no? Él vio a Cristo mismo revelado y la palabra del Señor es más segura aún que eso. Excelente. ¿Están de acuerdo? Sí, aparte de segura es lo que nos da la confianza en el Señor. Uh-huh. Tal cual. Es más segura de lo que Pedro vio, verso 16. Es más segura de lo que Pedro oyó, verso 18. Es impresionante. Esto sucedió, esa transfiguración, en Mateo capítulo 17, el comienzo del capítulo. Es cuando Pedro estaba ahí en el monte de la transfiguración. Y ahora acá, en segunda de Pedro, él relata eso que él vio. Y esto me fascina cuando puedo ver en las escrituras que alguien está haciendo referencia a un evento y sabemos dónde están los dos eventos. Me encanta cuando esto sucede. Le da esa credibilidad, esa continuidad en el tiempo que si no fuera verdad no podría suceder. Las mentiras no pueden sostenerse en el tiempo. Verso 19, la palabra profética más segura que cualquier cosa que hayan visto o hayan escuchado. La palabra de Dios es mucho más segura. Punto número 3, Jeremías 23, 25 al 32, explica que la palabra de Dios es más confiable e importante que los sueños. Matías leyó ese pasaje de Jeremías 23 y hay varios resultados de los que enfatizan en los sueños y no en la palabra de Dios. Aquellos que están todo el tiempo sin estudiar las escrituras, diciendo, Dios me mostró, yo soñé, yo sentí, sin estudiar la palabra de Dios. Hay varios resultados que vemos en este pasaje. Por ejemplo, el verso 25 dice que profetizan mentira. Profetizan mentira. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Había como una desesperación para ver quién tenía un sueño más fabuloso que el otro. ¿Pueden sentir esta competencia? Decían, soñé, soñé. Había una competencia a ver quién en Israel tenía el mejor sueño. Incluso hasta se vendían los sueños. Uno podía comprar, tener buenos sueños o buenas profecías para sí mismo. Según el verso 26, profetizan engaño. Esto de que
los que ponen más énfasis en los sueños o en los sentimientos que en la palabra de Dios, profetizan, enseñan, anuncian engaño. Dice el verso 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros cuerpos? De lo profundo del corazón vienen todas esas tormentas. Y estos, de lo profundo de su corazón, solamente tiraban engaños. No es un invento mío, pueden leerlo en el verso 26 de Jeremías capítulo 23. También vemos que según el verso 27, el resultado de estos que están todo el tiempo, yo soñé, Dios me dijo, Dios me mostró, es que hacen que el pueblo de Dios, no su pueblo, el pueblo de Dios, se olvide del nombre de Dios. Y esto ya va más allá de que alguien sea un mentiroso, va más allá de que alguien busque engañar para su propia conveniencia. Se está afectando el nombre de Dios. Y el pueblo de Dios se olvida del nombre de Dios. Dice el verso 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Baal era una deidad pagana muy popular en Israel, incluso durante épocas enteras, generaciones enteras, el culto a Baal había reemplazado el culto a Jehová en Israel. Baal tenía, ¿recuerdan la historia de Elías? ¿Elías? Déjeme buscarlo. El que Uno de los degolló, Eli. el que Elías degolló, en el Monte Carmelo, sí. Elías, que degolló a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Cuando hizo esto, fue una tormenta social en todo Israel. Incluso la reina de Israel quería matar a Elías. Elías huyó. Bueno, eso es otra historia. Pero eran personas muy importantes. Y el culto a Baal era tan importante que Elías tuvo que convocar al pueblo y hacer un desafío, como si fuese un combate de fuerza entre Baal o Jehová, y les dijo, escogeos hoy a quién servís. El Dios que responda con fuego, y el fuego era el campo de acción, de poder de Baal, ese sea Jehová, ese sea Dios en Israel. En el culto a Baal, por ejemplo, el fuego estaba presente cuando se quemaban a los niños en ofrenda a Baal, los bebés se prendían fuego en ofrenda a Baal. Entonces ese era su campo de acción, su terreno de poder. Y en su terreno de poder Dios lo avergonzó grandemente. Entonces, Y, sí, y no solo eso, que lo venció en su campo de poder, pero también lo venció en su... eh, el monte Carmelo, ¿se dice sí, así? Era el lugar santo de Baal. wow, Y, y viendo que Dios le dijo a Eliseo para que haga la batalla ahí, y que Dios ganó, ahí eso también mostró que Dios era Dios, el Dios. le ganó en Siempre su me, propia casa, digamos. sí, siempre cuando escucho esa historia estoy como, eso es mi Dios, que puede Amén, hacer eso así. amén. Y la gente comenzó a adorar a Baal
según lo que dice aquí en Jeremías 23, a causa de estos que decían, yo soñé, Dios me mostró, yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, y no iban a las escrituras. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Según el verso 28, seguimos en Jeremías capítulo 23. Según el verso 28, la diferencia entre el sueño y la palabra de Dios es la diferencia entre la paja y el trigo. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre la paja y el trigo? Que una tiene alimento y la otra no. Una tiene peso, sustancia, y la otra no. En Israel, en la antigüedad, para separar la paja del trigo, lo que se hacía era tirar con el rastrillo, con esos pinches, tipo tridente, tirar la paja al aire, y como la paja y el trigo, todo junto al aire, la paja, el viento la llevaba, el trigo volvía a caer porque tiene peso, tenía semilla, tenía sustancia. Esa es la diferencia entre aquel que dice yo tuve un sueño y aquel que dice así ha dicho Jehová, porque lo dice su palabra. Uno es volátil, cambia, según su conveniencia, según el tiempo, según el ánimo, pero la palabra de Dios tiene sustancia, tiene peso propio. No depende de emociones o sentimientos, sino que tiene su propio peso, su propia sustancia, y es algo que puede nutrir, tiene alimento verdadero. Según el verso 30 y verso 31, Dios está en contra de los que dicen que Él ha hablado por medio de sueños cuando Él no lo ha hecho. Sé que lo leímos, pero déjenme leerlos una vez más. 31. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Él ha dicho. Para Dios era tan importante cuidar su palabra que en el Antiguo Testamento vemos que si algún profeta dice, Dios dijo y no se cumple, ese profeta debía morir porque había mentido en nombre de Dios. Pero ya para la época de Jeremías había pasado tanta maldad, tanta corrupción, no había consecuencias. Entonces cualquiera se profetizaba como diciendo en nombre de Dios. Verso 32. Enfatizar en contra de los sueños, enfatizar en contar los sueños a los demás hace errar al pueblo de Dios y no tiene ningún provecho para el pueblo de Dios. Como terminaba verso 32. Yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. No hay provecho en contar sueños y experiencias y lo demás si la palabra de Dios es reemplazada por eso. No hay provecho. Es simplemente una charla más. Sí, él me contó que tuvo un sueño y ahí quedó. No hay un cambio para nosotros. No hay un beneficio, no se nos nutre nuestra alma, nuestro espíritu. No hay nutrición para nosotros en eso. Número 4. Que tengamos en cuenta la advertencia dada por Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Y esto es muy fuerte. Así que, Kevin, ¿podrías leerlo? Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense cómo Dios remarca, Jesucristo remarca. Ellos dicen algo,
Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y mira todo lo que hicimos. Sí, pero en el verso 21 dice de que ellos no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Ellos hacen muchas cosas. Profetizan, gritan, hacen milagros, echan fuera demonios, pero no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, del verso 21. Y por eso en el verso 23 dice que Dios Jesús les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí. No dice creyentes de maldades, no dice pensadores de maldades, dice hacedores de maldad. La sana doctrina no solamente es algo que se sabe, sino que es algo que se vive. Si no se vive, no es sana doctrina. Si no se cree y por consecuencia se vive, no es sana doctrina. Puede ser correcta información, pero no es sana doctrina. La sana doctrina, para que sea tomada como tal, debe vivirse. Eso es la gran diferencia entre los que creemos y sufrimos la sana doctrina y aquellos que profetizan en su nombre, echan fuera demonios, hacen muchos milagros, pero el Señor que los conoce, el Señor que ninguna persona puede engañarle, Dios no puede ser burlado, les dice que son hacedores de maldad. Lo que hacemos con nuestras vidas es tremendamente importante. Y al conocer las Escrituras, tenemos una doble responsabilidad delante de Dios. Así que eso es lo que pudimos ver hasta ahora de la Biblia. Les doy gracias por estar conmigo en esta noche. Terminamos, son las 9:57. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar viendo la Biblia 3, que es acerca de el hablar en lenguas, verdadero Dios y el Señor Jesucristo, la primera parte. Recuerden, entonces empezamos a las 19 horas. 7 de la tarde. Muy bien. 7 de la tarde nos encontramos y a esa hora, Dios mediante, yo no sé cómo quitar esto. Close, no. Pausa, stop.